Muy bien, vamos a ver ahora otra figura cónica, que es la elipse. Bueno, primero, la elipse se define como un lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de las distancias no dirigidas a dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces, la elipse tiene ciertas características. Una de ellas es que es muy parecida a la parábola y cuenta con algunos elementos ya conocidos, solamente que van a cambiar la forma de obtenerlos. Entonces dice que en el centro de la elipse se forma un triángulo, y el cual, si lo dividimos en dos, se hacen dos triángulos rectángulos. Entonces la elipse cuenta con un lado recto, que es el mismo de los dos lados, un eje mayor, un eje menor, el punto de eje menor. A estas letras las designamos como A, B, C y nos van a servir para completar por medio de Pitágoras la medida del foco. También cuenta con sus focos, las coordenadas de estos. Tiene también un elemento nuevo que se llama la excentricidad. La excentricidad es igual al coseno del ángulo OFG, del ángulo OFG, es decir, el ángulo que se forma de inclinación de esta recta, el OFG. Si recordamos, coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, sustituyendo y sabiendo esta entidad, podemos saber que si sustituimos el cateto adyacente sería C y la hipotenusa sería A. Entonces podemos determinar que la excentricidad va a ser igual a C entre A. Este valor nos sirve para poder determinar el ángulo y es uno de los es otro dato que se pide para resolver este tipo de figuras. Aparte de esto, ponemos aquí el lado recto. Nos pueden pedir el eje mayor, el eje menor, deben de quitar las varillas y deben de quitar los ladrillos, el eje menor. También nos pueden pedir la directriz. La directriz en este caso vendría siendo A cuadrada entre C. Para determinar la directriz, es la misma directriz, tiene dos directrices, una figura como este estilo, una de un lado y la otra del lado opuesto, y como en la anterior nos sirve para poder ubicar nuestra elipse dentro de un plano cartesiano. Tiene otro elemento a considerar, que la suma de los focos a un punto del eje mayor o a un punto cualquiera es igual al eje mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que la suma de la distancia de los focos más la que se haga o que haya hasta alguno de los puntos marcados, en este caso lo marcamos como W, va a ser igual al eje mayor. También hay que tener en cuenta que descubriendo A podemos saber la medida del lado del eje mayor, porque 2A es un eje mayor. Entonces, si tenemos que esto es igual al eje mayor, si lo dividimos entre 2 podríamos designar la medida de A. Entonces, saber por medio de ya sea de la excentricidad el lado B y así sacar la medida del foco. Es muy importante porque con esta condición nos sirve para poder determinar los demás elementos de la elipse. Entonces, hay tres tipos de elipses: la real, la puntual y la imaginaria. La real es cuando se puede graficar, la puntual es cuando solamente consta de un punto la graficación de esta, y la imaginaria es cuando no se puede graficar. ¿Qué más se tiene que saber de la elipse? Que es una de las figuras que son al igual como el círculo, y son de las cónicas, y que por medio de una ecuación general o una reducida o con punto en el vértice podemos determinar la figura, o con la figura y las medidas podemos determinar la elipse de la ecuación. Esto sería todo con respecto a los elementos de la elipse.
Muy bien, entonces ya que tenemos claro cuáles son los elementos de nuestra parábola, procedemos a poner un ejercicio. Esta es la ecuación general de la elipse, siempre va a ser igual, pero tiene su reducida, en la que va a ser de la siguiente manera: x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado entre b al cuadrado igual con 1. Si podemos observar, esta expresión es muy parecida a la recta, a la ecuación simétrica o canónica, en la que está igualada a 1. Es muy parecida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Teniendo un ejemplo, vamos a marcar este ejemplo, sería de la siguiente forma. Se vería que 4x al cuadrado más 25y al cuadrado es igual a 100. Como es en el origen, vamos a manejar ahorita en el centro, en el origen, por eso C le puse ya los valores de 0,0. No vamos a tener ni este valor, ni este valor, ni h, ni k, que son respectivamente los valores de las coordenadas del centro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea para poder desarrollar y graficar y tener todos los elementos de mi parábola, así como la excentricidad, el eje mayor, el eje menor, el foco, todo, es necesario asemejar esta ecuación a esta. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. El primer paso que hacíamos cuando teníamos una ecuación del estilo canónica en una recta era poner 4x al cuadrado más 25y al cuadrado es igual a 100, ¿verdad? Y entonces dividíamos este entre 100 y todo lo demás entre 100 también, para igualar a 1, que vendría siendo el primer paso. Entonces, bueno, vamos a anotar aquí mi ecuación para que no se me olvide, que sería 4x al cuadrado más 25y al cuadrado es igual a 100. Esta es la ecuación original del ejercicio de esta ocasión. Entonces vamos a borrar esto y desarrollamos la expresión. Nos dice que va a ser 4x cuadrado sobre 100 más 25y al cuadrado sobre 100 es igual a 1. ¿Sí? Entonces el siguiente paso es dejar en el denominador x cuadrado. ¿Por qué? Porque no nos sirve, no es funcional tener 4x al cuadrado. Yo no quiero 4x al cuadrado, quiero x al cuadrado. Divido la parte de arriba entre 4 y la parte de abajo entre 4. La parte de arriba entre 25 y la parte de abajo es sobre 25. ¿Qué nos va a dar? La expresión nos va a quedar de la siguiente manera. Eliminamos esto, ¿sí? Y nos va a quedar que es x al cuadrado es igual a 100 más 25 más y al cuadrado es igual a 100 sobre 25 igual a 1. Desarrollamos esto y nos queda que x al cuadrado es igual a 25 y que y al cuadrado es igual a 4 igual a 1. ¿Qué nos va a decir esto? Que A va a ser 25 y B va a ser 4. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir saber la orientación de nuestra elipse. ¿Cómo? Este valor que viene siendo A, en esta ecuación, para hacer esta ecuación se utilizan dos, pero son la misma. Este valor, si nos llegase a dar menor a este, quiere decir que está al revés. Entonces, si por ejemplo fuera que x, que a, aquí nos diera 4 y aquí 25, tendríamos que cambiar primero el valor que diera el mayor. Si por ejemplo nos hubiera quedado de esta manera, y al cuadrado entre 4 más x al cuadrado sobre 25 igual a 1, siempre A tiene que ser mayor. Entonces eso es un factor muy importante que nos va a determinar cómo vamos a graficar nuestra elipse. Así que tendría que cambiar las coordenadas, es decir,
voltear este para este lado y este para este lado, quedando de esta forma, en el dado caso que nos hubiera quedado de esta forma, ¿sí? Pero como no es el caso, nos queda la expresión así. ¿Esto para qué? Se hace esto para poder determinar qué sentido va a tener nuestra parábola, si va a ser horizontal o va a ser vertical. Entonces, bueno, tenemos que a al cuadrado es igual a 25, entonces a sola va a ser igual a la raíz de 25, sería 5, y de b sería a la raíz de 4, que es igual a 2. Entonces a va a ser igual a 5 y b va a ser igual a 2. Ya tengo dos valores. ¿Por qué es muy importante marcar esto? Porque nos permite saber c. C, como lo vimos en la vez pasada en el video donde están las partes de la elipse, nos damos cuenta que C es la distancia de F, es decir, es foco, la distancia que hay del vértice al foco, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar, para no tener dos Cs, vamos a cambiar, y las coordenadas del centro vamos a representar con una O, y la C la vamos a dejar libre para completar el triangulito. Si pudimos observar en esta parte de la parábola, de la elipse, se forma un triángulo, ¿sí? Que nos va a marcar las coordenadas del foco, la distancia del foco, la de B, la de A, y nos va a marcar el lado recto, el eje mayor, el eje menor, los dos vértices también se pueden determinar por esto. Entonces, ¿qué se procede a hacer? Muy bien, vamos a utilizar Pitágoras para poder determinar la medida de C. Entonces, si recordamos, el teorema de Pitágoras es que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Entonces, yo en ese caso quiero B cuadrada. B cuadrada va a ser igual a la hipotenusa cuadrada menos el cateto al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a la raíz para eliminar el cuadrado de este lado. Aplicando este principio de Pitágoras determinamos la medida de B. Entonces, si queremos sacar C, lo que tendríamos que hacer es despejar C, como despejamos C. Nos va a decir que es igual a los cuadrados de los dos catetos. Entonces, conociendo este principio podemos determinar el valor de C. Las letras realmente son relativas. En este caso, si se pudieran observar, utilicé ABC, puedo utilizarlo en desorden cambiado. Entonces nos ubicamos que es aquí, ¿sí? C viene representando uno de los catetos y a la hipotenusa, quedando de la siguiente forma: el cuadrado de la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, que está marcado con A. Si se fijan, la suma del cuadrado de ambos catetos me va a dar el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo valores y tengo A. Entonces, conociendo A y B, sería 2 por 2, 4, más C al cuadrado es igual a A al cuadrado, que viene siendo 5 por 5, 25. Quiero C. Entonces C al cuadrado va a ser igual a 25 menos 4. C es igual a la raíz cuadrada de 25 menos 4. Es decir, que C es igual a la raíz de 21. Como no se puede, como es un número, no es primo, no podemos determinar valores que puedan ejemplificar la raíz, entonces dejamos que C va a ser igual a la raíz de 21 y venimos trabajando con esta expresión para determinar los demás valores, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, eliminamos esto para que no sea tanto espacio. Ahora sí, tenemos C, tenemos B, tenemos A. Si sabemos que parte del origen, es decir, 0,0, F1 y F2, foco 1 y foco 2, que son los elementos que tiene. Entonces, foco 1 va a decir que estamos en la coordenada de X, en la coordenada
raíz va a ser, es igual a raíz de 21, 0, eje de las X, eje de las Y, ¿sí? Y F2 me va a decir que es lo mismo, pero de manera contraria. Me va a decir que es menos raíz de 21, 0. Y ese sería el valor de mi foco número 2. Bueno, entonces estos ya son de los elementos que ya tenemos. Los vértices también los podemos desarrollar. Vamos a desarrollar la excentricidad. Sabiendo que la excentricidad es igual a el coseno del ángulo F o G, es decir, que es igual al coseno, que es igual al cateto opuesto, al cateto adyacente sobre la hipotenusa, cuando el cateto adyacente sobre la hipotenusa, recordando la función, sabemos que la excentricidad va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos que va a ser igual a raíz de 21 sobre 5, y ese va a ser el valor de mi excentricidad, el valor de el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente de raíz de 21, la excentricidad es igual a la raíz de 21 sobre 5. El lado recto aquí tenemos que va a ser 2b cuadrada a, entonces la determinamos también. Y los vértices ¿cómo se sacarían? Los vértices se sacarían sabiendo. Entonces el eje mayor se determina por medio de que si sabemos que todo el eje mayor es 2a, quiere decir que esta parte de aquí solamente va a medir a. Entonces, sabiendo cuál es la medida de a, podemos sumarle al vértice ese valor respectando, por ejemplo, sería el eje de las X y el eje de las Y, de, por ejemplo, aquí el vértice. Entonces el eje de las Y no se va a mover, entonces va a quedar en 0, ¿sí? El eje de las Y no se va a mover, pero el eje de las X sí. Si por ejemplo es 0 y le quiero aumentar 5, entonces voy a aumentarle 5 de este lado, el vértice va a ser 5,0, el vértice número 1, ¿sí? Sabiendo que el foco sería en raíz de 21,0, entonces el vértice 1 sería 5,0. ¿Por qué? Porque al origen le sumamos, como es en el 0, 5 unidades y nos queda en el eje de las X se mueve y el de las Y no. Y lo mismo del otro lado, pero esos 5 en forma negativa ya que es del lado opuesto. Entonces sería, el otro vértice sería en el menos 5,0. Por eso es muy importante desarrollar los planos cartesianos o los bocetos, porque de esta forma podemos determinar cuál es la medida que estamos sacando. El lado recto, pues se podría sacar también. El eje mayor, por ejemplo, el eje mayor, que son de las cosas nuevas que tiene este tipo de figuras. El eje mayor, ¿cómo determinamos el eje mayor? Pues buscamos nuestra relación, que el eje mayor es igual a 2a, entonces va a ser 2 por 5, va a ser 10 el eje mayor. Y el eje menor es 2b, entonces 2b vale 2, 2 por 2, 4. Ya de esta forma tenemos la medida de nuestra elipse con respecto a esta ecuación dada. Sacamos la elipse, sus valores, y así puede ser a la inversa. Por medio de estos valores determinar la ecuación general, la ecuación reducida. Esto es cuando está en el origen. Vamos a ver ahorita cómo sería si está fuera del origen. Es un poquito más complicado, pero es el igual que la parábola. Entonces vamos a proponer. Muy bien, vamos a proponer un ejemplo cuando está fuera del origen. En este caso vamos a ver dos situaciones que son las más frecuentes: cuando nos dan una ecuación general y cuando nos dan una ecuación, y cuando nos dan los vértices, los focos, o nos pueden dar el lado recto y no sé, el origen. Entonces cualquiera de los datos, vamos a ver dos en particular. Cuando nos dan la ecuación general, este es el primero. Muy bien, supongamos que nos dan la ecuación de la siguiente forma: 16x al cuadrado más 25y al cuadrado
menos 160x más 50y menos 1175 igual con 0. Vamos a pasarla de este lado para que se pueda apreciar mejor. Vamos a anotarlo otra vez. Sería 16x al cuadrado más 25y al cuadrado menos 160x más 50y menos 1175 igual con 0. Por lo regular todo este tipo de ecuaciones son reales. Las puntuales y las imaginarias casi no se presentan, pero pues cuando se hace la ecuación se puede determinar eso, ya que pues solamente estas se pueden graficar. Bueno, ya que las otras nada más en las puntuales es de un punto y en las imaginarias eso no se pueden graficar. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en este caso? Observamos nuestra ecuación y vemos que sí es cuando está fuera del origen. ¿Por qué? Porque sí tenemos este coeficiente y este otro, estos dos elementos. Eso nos dan la pauta. Paso número 1, al igual que cuando está en el origen, es generar este tipo de ecuación. Pero ahí viene el detalle, o sea, lo bueno. ¿Cómo se hace esto? Vamos a borrar el boceto, vamos a hacerlo cuando grafiquemos. Va a ser de la siguiente forma. Lo más común, o lo que pensaríamos, es pasar a este lado y dividir entre 1175. Pero da la casualidad que tiene coeficiente 16 y bueno, aquí nada más me interesa tener x, entonces dividirlo otra vez pues sería un poco más tardado. Vamos a utilizar otro muy parecido a lo que hicimos la vez pasada con respecto a la parábola, que fue completar los trinomios, y vamos a hacer algo parecido a eso. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos la suerte de estos ejercicios estar en un libro, por eso me gusta sacarlo de esa parte, porque sí es un poco más factibles, o sea, son números cerrados, un poco más mejor trabajar con ellos. Entonces vamos a factorizar. Si a 16 le multiplicamos por x al cuadrado, me da 16x al cuadrado. Ahora, juntamos los términos semejantes. Vamos a agarrar el menos 160. Entonces aquí vamos a hacer este negativo para que al momento de que lo multipliquemos se haga negativo. Vamos a dividir 160 entre 16. Me dice que va a ser 10, obviamente. Muy bien, me dice que si yo multiplico esto, el 16 por x al cuadrado, me da 16x al cuadrado más por menos 160x. Muy bien, tenemos una parte ya desarrollada. Ahora vamos a desarrollar el otro. Vamos a poner que 25 por y. Muy bien, entonces desarrollamos la expresión. Nos queda 25, entonces dividimos 25 entre 50. Va a ser 2. Es igual a 1175. Muy bien, si multiplicamos esto, va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, 25 por 2 son 50. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a completar un binomio al cuadrado. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces vamos a ponerlo de la siguiente forma. 16x al cuadrado menos 10x. Y vamos a agregarle el cuadrado de la mitad de este, porque recuerdan que es el doble producto, el primer término por el segundo, entonces le sacamos mitad a 10, van a ser 5. 5 por 5, 25. Más 25 por y al cuadrado más 2 y. Y le vamos a poner la mitad de 22, 1. Esto a 1175. Pero, como estamos agregando términos, tenemos que agregarlos del otro lado. Pero no vamos a poner 25, porque recordemos que estamos multiplicando todo por 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 16 por 25, nos va a quedar que es 1175 más 400
más 1 por 25, 25. Entonces, ahora sí, esta expresión la podemos desarrollar como un binomio al cuadrado. Nos queda de la siguiente forma. 16 por x. Y ponemos la mitad de este, conservando el signo, para que al momento de hacer el doble producto nos dé 10 y el cuadrado nos dé 25. Más 25 por y. Ponemos la mitad, conservando su signo, al cuadrado, para que al momento del doble producto nos dé 2y y al momento del cuadrado nos dé este valor. Más igual a, vamos a poner 1175 más 400 más 25. Nos dice que es igual a 1600. Muy bien. ¿Qué nos va a facilitar esto? Que ya de esta forma podamos dividir, ahora sí, esto entre sí mismo del numerador para que nos quede de esta manera y este 25 por sí mismo para que nos quede de esta forma. Vamos a borrar un poquito lo que tenemos para que nos quepa bien. Entonces borramos desde aquí. La ecuación original no hay que borrarla porque nos iba de referente para que sepamos de dónde partió todo. Entonces ya tenemos esta operación. ¿Qué procedemos a hacer? Simple. Ponemos 16x menos 5 al cuadrado más 25 por y más 1 al cuadrado igual a 1600. Ahora, ¿cómo hacemos ese 1601? Pues fácil, dividimos entre 1600. Pero como dividimos entre 1600, eso también lo dividimos entre 1600. Y como lo dividimos entre 1600, también. Lo bueno de cuando sacamos un problema de un libro es que es muy raro que nos dé decimal o nos dé fraccionario, entonces es mejor así. Esto, por ende, pues va a ser igual a 1, ¿no? Y esto de acá abajo lo necesitamos que sea x menos 5. No necesitamos 16 por x menos 5 al cuadrado. No necesitamos x menos 5. Muy bien. X menos 5. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos entre 16 y abajo también entre 16. Dividimos y nos queda de la siguiente forma. Vamos a borrar la ecuación de abajo. Si dividimos nos queda que x menos 5 al cuadrado es igual a 1600 entre 16. Es igual a 100. Más, dividimos entre 25, y más 1 al cuadrado es igual a 1600. 1600 entre 25. Son 64. ¿Sí? Esto igual con 1. Muy bien. Estas expresiones ya está dada y ya tenemos todo el valor. Nos queda nuestra ecuación reducida con vértice central de esta manera. ¿Qué nos va a decir? Que el valor de A va a ser igual a la raíz de 100, es decir, 10. Que 64 va a ser la medida de B cuadrada, es decir, que B va a medir 8. Muy bien. Estos valores nos permiten determinar cuál va a ser el valor de mi excentricidad, de mi C, de mi lado recto, de mi eje mayor, de mi eje menor. Entonces vamos a desarrollarlo. Vamos a borrar esta expresión también, porque ya tenemos lo que necesitábamos, que era 10 y 8. Muy bien. Entonces hacemos nuestro boceto de lo que viene siendo la parábola, la elipse, perdón, siempre estoy pensando, de la elipse, se me confunden los nombres a veces. Vamos a hacer nuestro bosquejo y vamos a terminar. Ya sabemos que nuestra elipse, que está así, tiene su triangulito de esta forma, que estas son B, que este es el eje mayor,
que aquí está mi foco, foco 1 y foco 2, que esto viene siendo el medio de C, que esto es A, que esto es B. Entonces, teniendo ese valor, vamos a sacar el valor de C. Muy bien, nos va a decir que C va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. Dice que C va a ser igual a 100 menos 64. Y le sacamos raíz. Dice que C en este ejercicio va a valer 6. ¿Por qué? Porque nos dio 6 por 6, 36. Y entonces la raíz de esto va a valer 6. Muy bien. Ya tenemos que C va a valer 6. Entonces, vamos a determinar las coordenadas. Por lo tanto, como C vale 6, mi foco, la medida de mi foco de P, que no es necesario ponerla otra vez, va a ser P, C, va a ser igual también a 6. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular los valores de la excentricidad. Dice que la excentricidad va a ser igual, como lo tenemos anotado aquí, esto es de referencia, es muy útil. La excentricidad va a ser igual a C entre A. Entonces C va a ser 6 y A va a ser 10. Entonces mi excentricidad va a ser 6 entre 10. Pues sencillo, me va a dar que es 0.6. Entonces la excentricidad va a ser igual a 6 décimos. Podemos dejarlo de esta forma. El lado recto va a ser 2 por B, 2 veces el valor de B al cuadrado, que B va a ser igual a 64 entre 100. Entonces nos queda de la siguiente forma. Nos quedan que es 264 cienavos. Si lo dividimos, a ver cuánto nos da, se nos da exacto, ¿verdad? 64 entre 100. Nos va a decir que el lado recto va a medir 2.64. ¿Sí? El lado recto. Porque multiplicamos. Vamos a hacerlo por el otro camino. Va a ser, espero que no me haya equivocado, 64 entre 100 por 2. Me va a decir que es igual a 2.64. Multiplicamos 200, son 264 entre 100, son 2.64. Sí. Ahora, el eje mayor, el eje menor. Pues el eje mayor va a ser igual a eje mayor. Dice que es 2A, son 2 por A, son 20. Y eje menor van a ser 2B. B vale 8, 8 y 8, 16. Ahora, un foco y otro foco. Como sabemos que nuestra parábola, que nuestra elipse no está en el origen, vamos a determinar las coordenadas, que es lo más importante de esta ecuación. Entonces nos dice que las coordenadas del centro va a ser igual a 5, menos 1. De F1 va a ser igual a menos 1,1. Y de F2 va a ser igual a 11, menos 1. Ajá. F2, F1. Y esas van a ser las coordenadas. No sé si se alcanza a apreciar. Van a ser las coordenadas de mi elipse. Ahora, el vértice 1 y el vértice 2, pues lo determinamos, como ya sabemos,
aumentándole a la coordenada donde esté el vértice, aumentándole la medida de A, y nos va a dar vértice 1, y lo mismo pero en negativo, y nos va a dar el vértice 2. Y bueno, esto sería cuando nos presentan una ecuación y queremos determinar los valores de mi centro, que tenemos que determinar los valores de la A, de la B, de la C y del lado recto, y pues son los elementos esenciales de una elipse. Muy bien, entonces este sería el ejemplo número 2 cuando nos dan las coordenadas de F1 y de F2. Vamos a anotarlas de este lado para que sea un poco más visible. Va a ser F1 es igual a 6,0 y F2 es igual a 10,0. ¿Sí? Entonces, bueno, primero ya entendimos sobre qué eje van a estar al respecto, cuál va a ser el que no se va a cambiar. Va a seguir en el eje de las Y, no va a aumentar, pero el de las X sí, va a ir cambiando. Entonces vamos a hacer nuestro pequeño bosquejo para poder tener una idea de dónde está esta elipse. Entonces ponemos rápidamente, F1 valerá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Y ese va a ser F1. Ahora F2 va a ser igual a 10, 6, 7, 8, 9, 10. Y este va a ser F2. Como lo vimos en la parábola, podemos deducir cuál es la medida que hay entre uno y otro, ¿verdad? Entonces, por medio de esto, determinar los valores de mi foco. Es muy importante hacerlo gráfico también, porque respaldamos lo teórico con medio de lo gráfico. Entonces, desarrollamos nuestro triángulo y ponemos aquí que este es el eje, y nuestra parábola quedaría de la siguiente forma. Entonces, si comparamos cuál es la distancia total que hay de F1 a F2, entonces calculamos 6, 7, 8, 9, 10. Van a ser que la diferencia entre 6 y 10 van a ser 4 unidades. 4 unidades. Si sabiendo que esto va a ser todo el lado recto, pero que el lado recto completo mide 2A, podemos determinar que esa medida, por así decirlo, es hasta el foco, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos cuál va a ser la medida de C en este caso y de C? Porque las dos son C. Pues sencillo, si lo contamos aquí podemos ver que va a ser 1, 2, 1, 2. Y tiene lógica, porque si de foco a foco son dos unidades, quiere decir que hay la mitad de uno a otro. Entonces dice que dividimos entre 2 y nos dice que la mitad va a ser 2. Esto va a ser el valor de C. Entonces ponemos que C va a valer 2. Muy bien. Entonces ya tenemos la medida de nuestro foco. Podemos generar la ecuación simétrica, obviamente sí se puede. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil. Vamos a determinar la medida de, ya sea de B o ya sea de A, para poder sustituirlos. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Aparte de mi foco, para poder determinar A o B, me tuvieron que haber dado que la distancia total de punto a punto es 8. Entonces vamos a poner que el eje mayor es igual a 8. Dice, la suma de la distancia focal a cualquier punto de la elipse es 8. Es decir, que del punto aquí a acá va a ser igual a 8. Teniendo en cuenta eso, podemos designar que si ya tenemos que aquí son 4 unidades, nos faltarían otras 4 unidades para poder completar 8. Quiere decir que de aquí hay 1, 2 y de aquí hay 1, 2. Es decir, que aquí hay 2 y aquí hay 2. Formando de esa forma los 8 que tiene de eje mayor, ¿sí? Entonces eje mayor ya lo ponemos como 8. Vimos que eje mayor es igual a 2A, entonces yo quiero saber cuánto vale A, pues vale 4. A vale 4, ¿sí? Entonces, ¿qué me faltaría saber? B. En este caso,
esta es A y esta es B. Gracias a esta propiedad, como A y B, entonces vamos a determinar B. Entonces nos dice que A al cuadrado es igual a B cuadrada más C cuadrada. Entonces que despejamos B. Entonces me queda que B al cuadrado va a ser igual a A cuadrada menos C al cuadrado, esto con raíz. Entonces nos va a decir que es B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada, 4 por 4, 16, menos de C al cuadrado serían 2 por 2 son 4. Entonces B es igual a la raíz de 12. ¿Sí? La raíz de 12. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos factorizar, como son números que primos, que porque nos da 12, por 4 por 3 son 12. O 2 por 2, 4 por 3. Entonces podemos ejemplificarlo de esta forma, que B va a ser igual a 2 por 2 por 3, 2 por 2, 4, 4 por 3 son 12. Entonces, ¿eso qué significa este conjunto? Pues significa que B es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 3. Como tiene cuadrado, se elimina. Aquí dice que B es igual a 2 raíces de 3. Esto para hacerlo un poco más manejable el valor, entonces nos va a decir que B es igual a 2 raíces de 3. Bien, ya con esto podemos determinar el eje menor, que serían 2B. 2B vendrían siendo, podremos ponerlo de esta forma, el eje menor 2 por 2 raíces de 3. Y ese vendría siendo mi eje menor. Y por último, lo más importante es generar una ecuación reducida, porque nos va a permitir identificar cuál es el valor, cómo representar una elipse. Entonces ponemos esta fórmula, va a ser x menos las coordenadas del centro. ¿Cómo vamos a sacar las coordenadas del centro? Bueno, pues si tenemos que es de 6 y es 10, pues entonces aumentamos 2, que es la medida de C, vamos a aumentar 6, 7, 8. Entonces vamos a poner que va a ser 8,0. Y ese va a ser el valor de mi centro, 8,0. Las coordenadas del centro. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, pues ya nada más sustituimos en esta expresión. Nos dice que x menos h va a ser 8 entre a al cuadrado 16. Ahora ponemos más y menos k, que es 0 al cuadrado, entre b al cuadrado. B al cuadrado son 2 raíces de 3, y eso lo elevamos al cuadrado, igual con 1. Entonces vamos a borrar este pequeño bosquejo para que nos quepa bien la ecuación. Ya una vez hechas las deducciones, vamos a borrar F1 y F2, ya que tenemos los valores que van a ser 6,0 y de F2 va a ser 10,0. ¿Sí? Entonces borramos todo esto. Y generamos la ecuación dejándola en el centro. Vamos a poner que la ecuación de esta sería x menos 8 al cuadrado sobre 16 más y menos 0 sobre 12 raíces de 3. Vamos a poner 2 raíces de 3 al cuadrado. Esto también al cuadrado es igual a 1. Y aquí ya tenemos nuestra ecuación reducida. Además de esta, podríamos pasar a esta forma general. Y bueno, a mí lo que se me ocurre hacer, como es una expresión algo difícil de manejar, podemos poner un 16avo por x menos 8 al cuadrado más, y ponemos 1 entre 2 raíz de 3 al cuadrado, y ponemos
por y menos 0 al cuadrado igual con 1. Y esta expresión, que es un poco difícil de trabajar, la podemos ir así reduciendo hasta dejarla de esa forma, o así es útil, ya que la mayoría de las veces es mejor dejarla de la manera sencilla. La excentricidad también se saca C entre A, por ejemplo aquí sería 2 cuartos, la excentricidad, C entre A. Los vértices, bueno, los vértices se les suman a los valores, ya que ya los tenemos para determinar los vértices. Un vértice a partir del centro de 8,0, vamos a ir desplegándonos lo que vale todo A. Entonces a 8,0 le sumamos 4, me va a decir que va a ser vértice 1 va a ser igual a 12,0 y vértice 2 va a ser de 8, le vamos a restar 4, me va a quedar 4,0 y esos serían mis vértices, cumpliendo con todos los elementos que nos pueden pedir de una elipse. Y bueno, esto sería todo con respecto a la elipse y sus elementos. Quiero perdérmelo y quiero escucharlo.